pues aquí estamos de regreso y estamos listos para el próximo caso. Vamos a recibirlo con la cita de la escritora británica Agatha Christie, que dice: el amor de una madre por un hijo no conoce ley ni piedad. Se atreve a todo y aplasta cuanto se le opone. Que pasen los litigantes. Ahora que la tengo tan cerca de mí, no voy a rendirme, voy a recuperarla. Aunque yo no concebí a esa niña, es mi vida. El amor y la atención que le hemos dado a nuestra hija no tiene precio. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Daniela, tú eres la demandante de este caso. Sí, doctora. Descríbeme quiénes son Gabriela y Antonio. Dime por qué los demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, yo vengo a esta noche a demandar a Gabriela y Antonio. Ellos son los padres adoptivos de mi hija y yo vengo a que usted me ayude a conseguir la custodia completa de mi hija, ya que yo firmé unos papeles para darla en adopción bajo los efectos de morfina. ¿Qué pasa, doctora? Mi historia fue muy cruel, ya que yo en Venezuela vivía con mi madre. Yo actualmente tengo 26 años, doctora. En ese momento yo tenía 16 años. Ok. Yo estaba muy joven, salgo embarazada. Por supuesto, mi madre se volvió como loca. Una madre con una niña sola, sale embarazada. Ella, por supuesto, que no estaba de acuerdo con esto. Claro. Entonces, desde ese momento que ella se entera que yo estoy embarazada, fue horrible. Porque ella no quería, me hizo la vida imposible. Me dio hasta 2 opciones. Me dijo, o la das en adopción o abortas. Por supuesto que yo no quería ninguna de las dos, doctora. A pesar de mi corta edad, yo quería seguir con mi embarazo. Okay. Mi madre me maltrató muchísimo durante todos estos meses. Yo me sentí muy sola, me sentí muy mal, me sentí muy triste. ¿Y el padre? ¿Quién era? Era un novio que yo tenía para ese entonces, pero era otro muchachito como yo, y al yo decirle que yo estaba embarazada, pues él me dejó. Se desapareció. Ni pendiente, él se fue. Okay. Por supuesto, dejándole la carga a mi madre. Ella, al encontrarse con esto, pues se sintió muy dolida, porque ella era una madre muy sobreprotectora. ¿Qué pasa? Pasan los meses hasta que llega el punto de dar a luz. Ella accedió y cuando yo le digo a mi mamá, mamá, yo creo que ya es hora. ¿Por qué? Porque no siento a la niña, no la siento ya y mi barriga la siento muy blandita. Mi mamá me dice, bueno, vamos al médico. Cuando nos vamos al hospital, llegamos y el médico, yo le explico todo. El médico me dice, bueno, hay que hacerte una ecografía para ver qué es lo que, si es así. Cuando me hacen el eco, ven que exactamente la niña está muy quieta. Me hacen el tacto seguidamente y se dan cuenta que tengo 4 centímetros de dilatación. En eso el médico dice, no, sí, hay que empezar a preparar el trabajo de parto porque esta muchacha tiene que parir hoy. Casi que obligándome, yo, bueno, me pasan a la habitación del trabajo de parto, me preparan y ahí empieza mi calvario. Pasaron 29 horas, doctora. Oiga. 29 horas de trabajo de parto. Esas mujeres lo que hacen era obligarme. Un día y medio, qué parto tan largo. Un día y medio. Un día y medio yo luchando para tener a mi hija. Yo pujaba, pero la niña no salía. Y el doctor me obligaba a las enfermeras, apúrate, muévete, pare. Claro, ya llegó un punto que ven que la niña no sale. Entonces el médico me dice... Cesárea. Hay que hacerle cesárea, entonces... Me preparan todo, viene el anestesiólogo, vienen los demás médicos y empiezan a hacerme la cesárea, me ponen en anestesia. Esto no, como que yo no sentí nada, o sea, no sentí la anestesia porque yo empecé a sentir como me cortaron. Sentí todo, doctora, yo sentí todo tal cual cuando venía la niña. El momento que me sacan a la niña, yo sentí como que si se me estaba desgarrando el cuerpo, pero igual no tuvieron compasión, me la sacaron. En ese momento la enfermera me puso a la niña aquí. Y la enfermera me dice, yo veo a la niña y la sentí, pues la tuve en mis brazos y le dije, hija, Jennifer, a mí nadie ni nada te va a quitar de mi lado. Yo voy a luchar contigo, vamos a salir juntas adelante. En ese momento la enfermera se la lleva. Ajá. Yo no supe más nada de la niña, se la llevaron. Ya luego me llevan a la habitación para reposar. Yo estaba muy cansada, doctora, Por Dios, llevabas días pariendo. Un día y medio, o me obligaban. Entonces, me llevan a la habitación. En ese mismo momento, entra la enfermera, yo quejándome, torturándome. De dolor. La enfermera me dice que inyectarte morfina en este momento. Me inyectan la morfina, ya enseguida que me están pasando la morfina, entra mi mamá
con la enfermera y me dicen, toma, Daniela, firma esto rápido porque esto es lo que te hicieron de la morfina que te acaban de... Me firma. Yo obviamente casi que inconsciente, adolorida, firmo todos los papeles. ¿Firmaste? Firmé, mi mamá se fue. Okay. Resulta que yo me quedé dormida, yo no supe más nada de mi doctora. Hasta el día siguiente, que me paro en la mañana y le digo a mi madre, madre, quiero conocer a la niña. Mi madre muy crudamente me dice, tú diste en adopción a la niña porque tú firmaste los papeles para que la niña saliera en adopción. O sea, que el papel que tu madre te dijo que estaba firmando por lo de la anestesia era un consentimiento para que adoptaran a la niña. Sí. Entonces ella me echó en cara en ese momento y me dijo, tú adoptaste a la niña. Tú la adoptaste. Tú la diste en adopción. Entonces, pasan los años. Obviamente yo me volví como loca, me paré, casi que la quería agarrar. Yo estaba dolorida, sufriendo. De paso, yo no me imaginé que mi madre iba a ser capaz de hacer semejantes cosas. Entonces, nada, pasaron los años y yo me voy, me hice mayor de edad. ¿Cuántos años han pasado? 10 años, doctora. 10 años. ¿Y cómo tú das con ellos? Bueno, porque pasa el tiempo y yo me fui a trabajar, empecé a trabajar, me independicé, pero en todo este tiempo pensando en Jennifer, porque yo siento que mi hija está bien y yo quiero conocerla, yo quiero saber dónde está mi hija. Pasa el tiempo, empiezo a trabajar, contraté unos detectives. Estos detectives dieron con la niña acá en Estados Unidos. Okay. Yo me vine de Venezuela a Estados Unidos con la ayuda de mi madre, que mi madre hace 5 años se vino a Estados Unidos, se casó, se enamoró, ella se vino, yo la llamé y le dije que los padres adoptivos de la niña estaban aquí en Estados Unidos, en la Florida. Okay. Y mi mamá, bueno, me dijo, vente para la casa, yo te voy a ayudar a conseguirlo. Es ahí donde mi propia madre me dice que Antonio y Gabriela tienen a mi hija y ya yo quiero que usted, por favor, doctora, me ayude, yo ya quiero conocer a Jennifer. Okay. Entonces tú lo que quieres es conocerla, nada más. Yo quiero la custodia, doctora. Tú quieres recuperarla. Yo quiero llevarme a mi hija. Yo quiero llevarme a mi hija, doctora, okay, porque ellos fueron cómplices de mi madre. Nosotros no hemos No, ¿de dónde nada. cómplices? ¿Cómo se te ocurre? No sé. Nosotros no te Voy a hemos escucharlos a ellos, quitado la niña. pero no creo. No sé. Ok, voy a hacer un pequeño receso y a la vuelta, Gabriela y Antonio, ustedes responden a cómo ocurrieron los hechos, lo que quiero saber. Regresamos enseguida. Ella nos dijo que la niña estaba en rehabilitación porque era alcohólica. No le dieron $5,000 americanos a ella. En ningún momento fue O sea, negociado. le compraron a la niña de paz. Caso cerrado.